¿qué pasaría si la clave del éxito absoluto no fuera el esfuerzo? O sea, ni la honestidad, sino la mentira descarada y la pereza total. Suena exactamente a lo contrario de lo que nos enseñan de niños, ¿no? Tal cual. Y con esa idea, bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy, el equipo de Ideas para Escritores está de visita especial. Hemos traído nuestros micrófonos a este rincón fascinante conocido como el subcanal La Biblioteca de las Ideas. Un refugio inmejorable, digamos, donde nos dedicamos a diseccionar historias clásicas de la literatura para entender sus engranajes ocultos. Exacto. Para quienes nos escuchan por primera vez, me presento ante la audiencia. Soy Mara Incógnita. Mi especialidad en este equipo es encontrar las grietas en esas estructuras rígidas, cuestionar lo establecido, buscar los ángulos incómodos y a veces darle la vuelta por completo a lo que la moral tradicional cree que significa un texto clásico. Y yo me presento como Héctor Teoría. Mi objetivo en este espacio es anclar la conversación, desmenuzar las estructuras narrativas y sobre todo entender por qué ciertas historias sobreviven al paso del tiempo. Y me fascina estar hoy en esta inversión literaria porque, el material que tenemos sobre la mesa es, sinceramente, una bomba de tiempo narrativa. Completamente. Dinamita todo lo que nos han enseñado. El texto fuente de hoy es un cuento clásico titulado Las Tres Hilanderas. Y la misión central de esta inmersión es explorar cómo esta historia en particular desafía, de una manera casi descarada, la estructura tradicional de lo que conocemos como el camino del héroe. Es que, si analizamos la gran mayoría de las narrativas clásicas, el éxito siempre se logra a través del sacrificio personal. Pensemos en esto. El protagonista desciende al abismo, enfrenta al dragón, aprende una lección moral inquebrantable y emerge transformado. Claro, el típico viaje de redención. Exacto. Pero aquí, la brújula apunta en la dirección contraria. Aquí la protagonista alcanza la cima absoluta de la jerarquía social mediante la holgazanería, la manipulación y la delegación de responsabilidades. Es brutal. Plantemos la premisa subversiva desde el primer segundo, para que la audiencia la mantenga en mente. Esta es una historia que premia exactamente aquello que la sociedad nos dice que debemos corregir. Premia la inacción, premia la fachada. Totalmente de acuerdo. Para desarmar este artefacto, tenemos que mirar la chispa inicial. Y todo comienza con una violencia doméstica impulsada por la simple y llana vergüenza social. A ver, toda gran narrativa tiene un incidente incitador. Y para quienes analizan la escritura técnica, vale la pena definir esto rápidamente. El incidente incitador es ese momento exacto donde la normalidad se rompe y ya no hay vuelta atrás. Sí, el punto de no retorno. Tal cual. Y aquí, esa chispa es una mentira monumental. El texto inicia describiendo a una niña holgazana que se niega rotundamente a hilar. La madre pierde la paciencia a tal grado que la emprende a bofetadas. Una escena súper fuerte, además. Muy fuerte. La niña grita con una fuerza descomunal, tanto que los lamentos atraviesan las paredes y llegan a la calle. Y es justo en ese momento de caos doméstico cuando pasa la carroza de la reina. Y ahí cambia todo. Porque la reina ordena detener la carroza, entra en la casa humilde, asume el control absoluto del espacio y exige saber por qué se está castigando a la joven con tanta crueldad. Es una invasión del poder en la esfera privada. Exacto. Y la dinámica psicológica que se despliega en esta habitación es riquísima. La madre choca de frente con la máxima autoridad del reino. O sea, podría decir la verdad, podría decir, mi hija no quiere trabajar y he perdido los estribos. Claro, lo más lógico. Pero no. El texto nos dice explícitamente que la mujer estaba demasiado avergonzada de tener que pregonar la holgazanería de su hija. El pánico al juicio social, el terror a quedar como una familia improductiva ante los ojos del poder es mucho más fuerte que la honestidad. La madre improvisa para salvar su orgullo. Y lo que inventa es una exageración absurda. ¡Absurda! Inventa que la niña hila tanto que tiene una obsesión tan patológica e insaciable con la rueca que ella, siendo tan pobre, no puede comprarle suficiente lino para satisfacer su necesidad compulsiva de trabajar. Es que es increíble. Imaginemos la situación desde una perspectiva moderna para dimensionar este terror absoluto, porque la escalada es brutal.
Es exactamente como si alguien, por pura presión familiar durante una cena elegante, exagera en su currículum. Un clásico, sí. Imagínense que su familia miente y dice que son genios de la ingeniería aeroespacial. De repente, el director general de la agencia espacial más grande del mundo los escucha, los contrata en el acto para el trabajo de sus sueños, los encierra en un hangar gigante lleno de piezas de metal y les dice, perfecto, constrúyanme un cohete para ir a Marte en 3 días. Si lo logran, heredarán la compañía. Es una trampa mortal disfrazada de oportunidad. Y fíjate en la respuesta de la reina porque nos revela otro nivel de locura en esta historia. La reina no se compadece de la pobreza, no ofrece monedas. No para nada. La reina dice, no hay nada que me guste tanto como oír hilar. Me encanta el zumbar de los tornos. Y decide llevarse a la muchacha al palacio. Esa frase lo dice todo. Me encanta el zumbar de los tornos. O sea, es la fantasía definitiva de quien ostenta el poder. No quiere hilar ella misma. Por supuesto que no. Evidentemente no se va a ensuciar las manos. Le gusta el sonido de la productividad constante. Le gusta escuchar la maquinaria del trabajo ajeno funcionando sin parar. Es una representación casi preindustrial de la obsesión por el rendimiento. Así es. Toma a esta supuesta prodigio del trabajo y le encierra en el palacio mostrándole 3 inmensos aposentos llenos de lino desde el suelo hasta el techo. Y le lanza el ultimátum. Si logra hilar todo ese lino, la casará con su hijo mayor, el príncipe. La angustia debe ser paralizante. El propio texto menciona que la niña sintió una congoja indescriptible, sabiendo que no podría hilar todo ese lino ni viviendo 300 años sentada día y noche. Y frente a esa presión aplastante, ante este abismo donde los héroes tradicionales normalmente se arman de valor y comienzan a trabajar poco a poco, ¿qué hace nuestra protagonista? Nada, absolutamente nada. Y aquí es donde tengo que decirlo. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Interesante. Se queda sola, se echa a llorar y pasa 3 días enteros, 3 días completos con sus noches sin mover un solo dedo. En este punto de la historia, ella es un envase vacío. Es un objeto. Exacto, es un objeto que la madre usa para proteger su orgullo y que la reina usa para satisfacer su extraña fijación con el ruido de la productividad. Carece de voluntad para el trabajo. Pero fíjate que la inacción física no significa inacción mental. Al tercer día, la reina regresa, abre la puerta, espera ver montañas de hilo fino y se encuentra con el lino intacto. Pide explicaciones. Y ahí es donde la niña saca su verdadera arma. Tal cual. La niña, que supuestamente estaba paralizada por el miedo, revela su verdadera y única habilidad. No es el trabajo manual, es la manipulación emocional. Le dice a la reina, con lágrimas en los ojos y un descaro fascinante, que no ha podido empezar a trabajar por la mucha pena que le daba el estar separada de su madre. Es una genio. Juega la carta del trauma filial. Convierte su falta de productividad en una demostración de virtud emocional. Y el sistema, que aquí está representado por la reina, se traga el anzuelo completo. Acepta la fachada del dolor en lugar del trabajo real, disculpándola temporalmente. Pero la maquinaria del poder no se detiene para siempre. No, claro que no, hay un límite. La reina se marcha dejándole una fecha límite ineludible. Le dice, mañana tienes que empezar a trabajar. Y aquí es donde la ilusión choca contra el muro inamovible de la realidad. El plazo se vence. La niña, acorralada en su desesperación, se asoma a la ventana buscando un milagro. Y la solución llega. Pero, a ver, no llega en la forma brillante, limpia y etérea de una hada madrina que agita una varita mágica. No desciende del cielo envuelta en polvo de estrellas. Para nada. Es mucho más terrenal. Aparecen 3 mujeres caminando por la calle. Y las descripciones físicas que hace el cuento de estas 3 figuras son, microscópicas, viscerales y nada glamurosas. Sí, el texto es muy específico ahí. La primera mujer tiene un pie inmenso, ancho y completamente plano. La segunda tiene un labio inferior enorme que le cuelga flácido sobre la barbilla. Y la tercera tiene un dedo pulgar gigantesco, abultadísimo y deforme. Estas figuras grotescas levantan la mirada, ven a la niña llorando en la ventana del palacio, escuchan su dilema y le ofrecen un contrato. Pero detengámonos a leer la letra pequeña de este pacto mercantil. A ver. Porque no son criaturas místicas pidiendo el alma de la joven, no exigen a su primer hijo, ni reclaman oro o joyas.
Le dicen textualmente: si te avienes a invitarnos a la boda, sin avergonzarte de nosotras, nos llamas primas y nos sientas a tu mesa, y la haremos para ti todo este lino en un santiamén. Es un trato de negocios puro y duro. Totalmente. Pero voy a hacer una pausa aquí, porque al analizar el texto con lupa descubrimos algo profundo. Eso no es casualidad. Las deformidades de estas tres mujeres no son caprichos estéticos de la narrativa para asustar a los niños. No son los típicos monstruos de cuento. No. Son el resultado biológico y directo de la labor a la que se dedican. Este cuento, en medio de su envoltura de fantasía, está visibilizando el daño físico extremo, el desgaste brutal del cuerpo humano ante el trabajo manual, repetitivo e industrial de su época. ¡Wow! Eso le da otra dimensión por completo. Es fundamental entenderlo. El pie de la primera mujer es plano y extraordinariamente ancho por la presión mecánica constante y agotadora sobre el pesado pedal de madera de la rueda de hilar. Claro, el impacto repetitivo. Exacto. El labio inferior, la segunda mujer, está deformado, estirado y caído por la necesidad interminable de humedecer la áspera hebra gruesa de lino con su propia saliva para suavizarla. ¡Qué horror! Y el pulgar de la tercera está achatado, calloso y abultado por la fricción incesante y destructiva de retorcer kilómetros y kilómetros de hilo contra la dureza de la mesa. La historia no esconde el costo real del trabajo duro, lo grita a través de los cuerpos mutilados de estas trabajadoras. Es impresionante. Y conectando esa cruda realidad física con su exigencia contractual, el panorama se vuelve brillante. O sea, estas mujeres llevan las cicatrices irreparables de la clase trabajadora incrustadas en su propia anatomía. Tienen el monopolio absoluto sobre el medio de producción. Ellas saben cómo hacer el trabajo que la aristocracia demanda. Social. Respeto. Por eso exigen ser llamadas primas frente a la corte. Exigen sentarse a la mesa de los reyes. Quieren legitimidad. Es una metáfora asombrosamente lúcida sobre la subcontratación corporativa. Representan el trabajo físico e invisible, ese que ocurre en los cuartos traseros, oscuros y mal ventilados, exigiendo finalmente salir a la luz y obtener visibilidad en el gran salón principal. Una dinámica de poder fascinante. Ellas proporcionan el capital productivo que la protagonista necesita desesperadamente para sobrevivir en la élite, y lo negocian exclusivamente a cambio de legitimidad social. Y una vez cerrado el trato, el método de trabajo que describe la narración dentro de la habitación es fascinante. La niña hace espacio en el primer aposento y las tres mujeres entran. Y de inmediato se convierten en una máquina humana perfectamente sincronizada. Una cadena de montaje literal. Sí. Una tira de la hebra y pisa el torno con su pie, deforme. La segunda humedece la línea con su labio caído, la tercera retuerce el material aplicando la fuerza de su pulgar desproporcionado. Y el texto nos regala una imagen poética y brutal. A cada golpe de pulgar caía al suelo un montón de hilo de lo más fino. El contraste es enorme ahí. Exacto. El contraste entre la deformidad grotesca de quienes operan el proceso y la belleza suprema y delicada del producto terminado. Es una síntesis perfecta de la explotación. Y mientras esta cadena de montaje a destejo consume las horas, ¿cuál es el verdadero rol de la protagonista? Ella asume el papel de la perfecta intermediaria corporativa. Se convierte en gerente de relaciones públicas. Se dedica a gestionar la percepción de la reina. Su único trabajo es mantener las apariencias. Tal cual. El texto detalla que cada vez que la monarca se acercaba a inspeccionar el progreso, la muchacha escondía velozmente a las tres hilanderas, cerraba las puertas traseras y le mostraba únicamente los montones de lino ya procesado y brillante. Y la reina, que ama el resultado pero repudia el proceso, se deshacía en alabanzas. Es que la protagonista se apropia sin el menor remordimiento del valor del trabajo ajeno. Así vacían la primera habitación, luego asaltan la segunda, y finalmente despejan la tercera. La montaña insuperable de lino desaparece. El trabajo titánico está terminado. Y las tres mujeres se despiden de la joven, dejándole una advertencia que suena casi amenaza velada. Le dicen: no olvides tu promesa, es por tu bien. ¡Qué tensión! Y toda esta compleja red de mentiras encadenadas, favores ocultos y apropiación de méritos tiene una fecha de caducidad ineludible: la celebración de la boda. Llegamos al clímax. Llegamos al momento donde el trabajo invisible va a chocar de frente a gran velocidad
contra la burbuja estética de la realeza. La muchacha le muestra a la reina las 3 inmensas habitaciones completamente vacías de materia prima y rebosantes de hilo de altísima calidad. Inmediatamente se inician los preparativos nupciales. Y el novio está fascinado, claro. El príncipe, el futuro esposo, está eufórico, pregonando a los 4 vientos la increíble habilidad, laboriosidad y virtud de su futura esposa. Y aquí debemos reconocerle algo a la niña. Cumple su palabra. Es verdad, no las traiciona. Favores y pide invitarlas al banquete, exigiendo que se sienten a su misma mesa. La reina y el príncipe, embriagados por la supuesta perfección de la novia y sumidos en su ignorancia de la realidad, aceptan la petición sin hacer preguntas. Visualicemos ese banquete para entender la magnitud del choque. El gran salón del Palacio Real, la aristocracia en su máxima expresión de pulcritud, simetría y riqueza superficial. Copas de cristal, vestidos perfectos. Exacto, los manteles blancos impecables. Y de pronto, las puertas dobles se abren y entran las 3 hilanderas. El texto aclara que venían magníficamente ataviadas, envueltas en vestidos lujosos. Pero claro, la ropa no esconde todo. No, ninguna seda del mundo puede ocultar la realidad anatómica de sus cuerpos marcados por el yugo. La novia, frente a la mirada atónita de cientos de nobles, se pone de pie, se acerca a ellas y exclama con una naturalidad calculada: «Bienvenidas, queridas primas». ¡Qué momento! Y la reacción del príncipe es la representación perfecta de la fragilidad del privilegio. El choque visual destroza su compostura. Exclama, perdiendo todo protocolo real frente a la corte: «Uf, cuidado que son feas tus parientas». Es una ruptura fascinante de la etiqueta. O sea, el príncipe experimenta una repulsión visceral, un asco profundo, hacia las marcas físicas del trabajo duro que sostiene su propio reino. Es incapaz de procesarlo. No puede contenerse y comienza un interrogatorio directo, casi médico y sumamente impertinente frente a todos los invitados. Se dirige a la primera mujer, la señala y le pregunta por qué tiene un pie tan monstruosamente grande. ¿Y qué le contesta ella? La respuesta llega con la dignidad implacable de quien conoce su oficio. De hacer girar el torno, de hacer girar el torno. El príncipe, perturbado, pasa a la segunda mujer y le cuestiona por qué le cuelga tanto el labio inferior. Sigue cavando su propia tumba. Sí, la respuesta mantiene el mismo ritmo mecánico. De tanto lamer la hebra, de tanto lamer la hebra. Y finalmente, aterrorizado, interroga a la tercera sobre su pulgar achatado y repulsivo, recibiendo la estocada final. De tanto torcer el hilo, de tanto torcer el hilo. Al escuchar estas respuestas, el engranaje en la cabeza del príncipe empieza a girar. Conecta los puntos. Comprende que esas deformidades espantosas, ese horror físico que tiene sentado a su mesa, es el producto biológico directo de la misma labor por la cual él está a punto de casarse con la protagonista. Es que ve en esas 3 mujeres el futuro del cuerpo de su novia. Se asusta hasta los huesos. El terror a la fealdad supera cualquier aprecio por la productividad. Y en ese mismo instante lanza un decreto absoluto e irrevocable para todo el reino. Jamás mi linda esposa tocará una rueca. Y aquí, analizando la precisión de este final, necesito plantear una teoría. Espera. ¿Y si en realidad, piénsalo bien, y si en realidad esta protagonista, a la que hemos llamado pasiva y holgazana, es un genio absoluto de la estrategia psicológica? A ver, me cuesta comprar esa idea de inmediato. Me estás diciendo que esta niña, que pasó 3 días tirada en el suelo llorando de pánico porque no sabía cómo encender un torno, de repente orquestó toda una estrategia de terrorismo psicológico contra la corona? Madre, comprendió cómo funciona el poder. ¿Qué hubiera pasado si ella ocultaba las hilanderas para siempre y rompía su promesa? Bueno, se casaba igual, sería princesa. Sería princesa, sí, pero la reina amaba profundamente el sonido del torno. Seguramente, al día siguiente de la luna de miel, le habrían instalado la rueca más fina del reino en sus aposentos y habrían esperado que siguiera produciendo lino por el resto de sus días. Claro, el trabajo no iba a terminar nunca. Su mentira habría quedado expuesta en cuestión de horas, arriesgando su vida. Al invitar a las hilanderas, al honrar su contrato, no solo fue leal a las verdaderas trabajadoras, sino que utilizó la cruda y grotesca realidad visual de la clase obrera como un arma de destrucción masiva contra la estética real. ¡Guau! Eso es brillante.
que nunca ha tocado una herramienta de trabajo. Aterrorizó a su esposo mostrándole el futuro físico que le esperaba a su propia esposa si la obligaban a hilar. Manipuló el asco de la élite hacia el desgaste físico para asegurar su libertad permanente. Tienes toda la razón en cómo esa maniobra cierra la trampa perfecta. O sea, esa interpretación convierte a la protagonista en una estratega maestra que entiende y explota los puntos ciegos de la jerarquía que la rodea, y el propio relato respalda tu teoría al otorgarle la victoria absoluta. Es que lo gana todo. Fíjate cómo contrasta esto con el famoso camino del héroe que mencionábamos al principio. En el viaje tradicional, el héroe baja a la cueva profunda, enfrenta al dragón con su propia espada, sufre heridas graves, aprende una lección de humildad y regresa a su aldea con el elixir del conocimiento. Y aquí no pasa nada de eso. Para nada. Esta protagonista se sienta en una habitación, subcontrata a mercenarias para que maten al dragón por ella, esconde los cadáveres, no aprende ninguna lección sobre el valor del esfuerzo y aún así se queda con el reino. Es genial. El cuento termina con una de las frases más lapidarias y gloriosas de la literatura clásica. Y con esto se terminó la pesadilla del hilado. Todo el sistema falló hacia arriba. Es un ecosistema perfecto de fachadas y conveniencias cruzadas, donde todas y cada una de las partes logran sus objetivos, siempre y cuando nadie rasgue el velo de la verdad. Hagamos el balance final de este ecosistema porque es fascinante. La madre mintió descaradamente movida por el terror al que dirán, pero logró su cometido. Se deshizo del problema que representaba a su hija holgazana y como daño colateral positivo, se emparentó con la monarquía más alta elevando su propio linaje. Un final feliz para ella. Totalmente. La reina, que representa la voracidad del capital, obtuvo habitaciones enteras de lino magníficamente hilado para satisfacer su afición por el rendimiento, sin tener que escuchar quejas ni mancharse las manos de polvo. Las tres hilanderas, las verdaderas productoras de riqueza, obtuvieron exactamente la validación social que el dinero no podía comprarles. Reconocimiento público, estatus de primas reales y la humillación sutil de sentarse a la mesa de quienes repudian su apariencia. Y la protagonista consiguió la corona, el matrimonio real y el salvoconducto definitivo hacia el descanso eterno. Todos ganan porque todos eligen mirar hacia otro lado. Y creo que el triunfo de esta historia radica en lo subversivo de su mensaje subyacente. La protagonista nunca asimiló la moralina del trabajo duro con la que tantas otras fábulas intentan adoctrinar a las masas. Lo que esta narrativa expone es la eficacia de gestionar la información, de delegar las cargas pesadas a aquellos que tienen las herramientas pero carecen de la red de contactos, y de manipular los prejuicios de quienes toman las decisiones. Aprendió el valor incalculable de saber presentar el producto terminado en el momento exacto, ocultando cuidadosamente el sufrimiento del proceso. Ese contraste nos empuja hacia un pensamiento final para quienes nos acompañan hoy en este análisis profundo. Conectemos la maquinaria de este palacio ficticio con nuestra realidad inmediata. Porque si somos rigurosamente honestos, la arquitectura de nuestro mundo moderno opera bajo una lógica asombrosamente similar a la de este cuento. Sin duda alguna. A menudo, nuestra estructura económica prefiere esconder el trabajo más crudo, agotador y repetitivo. Escondemos a las hilanderas deformes de nuestro siglo, las interminables cadenas de montaje, las inmensas granjas de servidores que mantienen viva nuestra existencia digital, el trabajo manual invisible que sostiene nuestro confort diario detrás de muros opacos y fronteras lejanas. No queremos ver el impacto físico, el agotamiento, ni las manos agrietadas que tejen nuestra comodidad. Preferimos ignorar la sala de máquinas. Queremos que las puertas se abran únicamente para mostrarnos la sala llena de hilo fino, la aplicación funcionando sin errores, el producto empaquetado en nuestra puerta. Aplaudimos de pie la presentación impecable. Y esto deja en el aire una pregunta sumamente incómoda para reflexionar al terminar este espacio. En nuestra sociedad actual, ¿a quién admiramos realmente más? ¿A quien desgasta su vida en la oscuridad operando el torno para crear la riqueza? ¿O a quien sabe estructurar la narrativa, vender la idea de que lo hizo, sonreír frente a la corte y reclamar la corona sin despeinarse? Es una pregunta punzante que reverbera mucho más allá de las páginas polvorientas de un cuento antiguo. Y creo que ahí reside el verdadero poder de la literatura analizada de cerca. En cómo una narrativa aparentemente ingenua sobre el lino y las ruecas puede convertirse en un espejo implacable de nuestras propias ambiciones y complicidades modernas. Definitivamente.
Ha sido un ejercicio analítico brutal. Desarmar las capas de la delegación de responsabilidades, explorar el abismo entre la apariencia y el sacrificio real, y sobre todo, descubrir la agenda oculta detrás de la supuesta pasividad, nos demuestra el poder inagotable de estas narrativas clásicas. A la audiencia que nos ha acompañado en este recorrido, les recordamos que pueden disfrutar escuchando el cuento completo de Las Tres Hilanderas, con todos sus matices originales, así como muchas otras historias imprescindibles, navegando directamente por este magnífico canal, la Biblioteca de las Ideas. Ha sido un verdadero privilegio para el equipo de Ideas para Escritores llevar el timón en esta inmersión. Sigan leyendo entre las grietas de la historia, cuestionando las narrativas oficiales y buscando siempre los engranajes que operan en las sombras. Hasta nuestro próximo análisis profundo.